El objetivo de esta clase es mostrar las principales estadísticas asociadas al mercado del trabajo, ver las fuentes de información y toda la estadística que se puede generar en base a esa información. Sin embargo, antes de partir con lo que acabo de mencionar, me gustaría mostrar algunas noticias que se asocian al mercado del trabajo. Esto es relativamente reciente y se obtiene del diario financiero de la sección del mercado del trabajo. Eh, por ejemplo, aquí como destacado aparece los efectos del retiro. Según esto, ¿cierto? Es una amenaza para la recuperación económica. Es decir, que en este caso se está hablando de que un cuarto retiro asociado, en este caso, a los fondos que tienen las personas, ya no tendría los mismos efectos que tendría antes el mercado del trabajo. Podría ser ciertos efectos negativos. Hablan aquí, por ejemplo, de las vacaciones, como para combatir el agobio y cansancio de los equipos. Hablan de el IFE, ingreso familiar de emergencia y sus efectos. Tenemos otras noticias también asociadas. Por ejemplo, abogados y académicos se enfrentan por proyectos sobre trabajo en aplicaciones. Por ejemplo, en pandemia aumentó mucho el trabajo de delivery, ¿cierto? Y por lo tanto, se tienen que analizar bien cómo funciona ese nicho en el mercado del trabajo, ya que da la impresión que no están regulados y a lo mejor se podría incluso asociar a trabajos que son de tipo precario o que no tienen, digamos, una cierta formalidad. Em, Hablan también del ingreso mínimo garantizado que actualmente se está aplicando y según esto dice que llega a más de 500.000 trabajadores. Siempre hay una discusión todos los meses respecto de cuánto es el nivel óptimo de ingreso y por lo tanto aparece también este ingreso mínimo garantizado que lo que busca es que una persona obtenga cierto lo suficiente para cubrir una línea de pobreza. Nuevamente aquí aparece el efecto del cuarto retiro. Aquí hablan de la encuesta de la Universidad Católica, dice se retoma la recuperación del empleo, esto obviamente terminada la tercera ola de contagio, y se crean 462.000 nuevos puestos de trabajo. Em, Nuevamente aparece el tema del IFE, etcétera, y como ustedes se dan cuenta, todos estos temas que aparecen todos los días están asociados al mercado del trabajo. Estas noticias ustedes pueden entrar, pueden leerlas, pueden profundizar. Lo importante es que durante el desarrollo de este curso vamos a ir aprendiendo los argumentos necesarios que me permitan a mí, digamos, crear argumentos, digamos, para poder responder a veces las preguntas que se hacen y contestar las interrogantes que están planteadas en este tipo de noticias. Por ejemplo, aquí dice los salarios y el costo de la mano de obra retomaron su dinamismo durante junio. Esto quiere decir que si retomaron dinamismo, quiere decir que antes estuvieron cierto con cifras que no eran las normales, de hecho todo producto de la pandemia. Y hablan del INE, del Instituto Nacional de Estadística, el índice de remuneraciones, IR, y el índice de costo a la mano de obra, que son indicadores que se pueden seguir de hecho a través del tiempo. Infografía me muestra la recuperación del mercado laboral en Santiago. Esto está hecho en base a la encuesta de la Universidad de Chile, que solamente se aplica en Santiago y vemos que efectivamente ya a partir de julio se muestra una recuperación en la tasa de ocupación y en julio del año 2021 llegó a un 50,7%. Em, También está reciente, me habla que el desempleo cae de los dos dígitos. Lamentablemente durante la pandemia la tasa de ocupación llegó a cifras sobre el 10% y vamos a ver que este indicador normalmente se busca que sea bajo, vamos a darle explicaciones por qué, pero cuando el desempleo es alto y tiene estos dos dígitos se generan efectos negativos en el mercado del trabajo y que no son, digamos, fáciles de remediar en el corto plazo. Tiene que pasar un periodo prolongado de tiempo para que el desempleo nuevamente vuelva a sus niveles originales. Y esto ya es más técnico. Y esto entonces lo que vamos a tener que aprender a dominar en base a las definiciones que también vamos a ir viendo y a la estadística que vamos a ir analizando. Esto que estoy mostrando aquí corresponden a los boletines técnicos que emite el Instituto Nacional de Estadística todos los meses. Todos los meses el INE publica estos boletines que están en formato PDF. De hecho, les voy a mostrar después dónde obtenerlos. Y estos boletines se publican a nivel nacional, pero también por regiones.
Si ustedes se fijan, alguno de los encabezados que hice en el trimestre abril-junio del año 2021, la estimación de la tasa de desocupación nacional fue de un 9,5%, lo cual implica una contracción de 2,7 puntos porcentuales en 12 meses. Esto quiere decir que efectivamente el desempleo bajó de los dos dígitos, como mencioné anteriormente, se ubicó en un 9,5% en el último trimestre móvil y además marca una caída en 12 meses. Es decir, que en un periodo de un año, efectivamente, al parecer la situación laboral está mejorando porque se han ido recuperando algunos empleos. La estimación total de los ocupados ascendió a 12,6%. Me habla de la expansión de los ocupados, que estos trabajan cierto en sectores construcción, comercio, alojamiento y servicio de comida. Me habla del ocupado ausente, que vamos también a aprender a definir y cómo en este caso contabilizarlo. Me habla de una fuerza de trabajo y población fuera de la fuerza de trabajo específicamente, y además me da una serie de estadísticas asociadas. Por ejemplo, la tasa de participación de la fuerza de trabajo en la fuerza de trabajo, un 55,9%, tasa de ocupación 50,6%, variación a 12 meses de esos indicadores y los niveles que son valores de número de personas. Por ejemplo, la fuerza de trabajo en Chile son 8.884.000 personas. Esto está en miles de personas. Y este boletín que está a nivel nacional, por ejemplo, aquí también tengo más o menos exactamente lo mismo, pero para la región del Biobío. Esto quiere decir que lo mismo que se calcula y se condensa a nivel nacional, se replica también a nivel de regiones. ¿Y por qué las estadísticas se entregan a nivel nacional y regiones? Porque hay regiones que tienen un dinamismo laboral que es bastante distinto al del resto de las regiones. Por ejemplo, hay regiones que son netamente más agrícolas, otras regiones donde lo más importante es el sector servicio, etcétera. Por lo tanto, a través de un año calendario, tienen patrones muy distintos, digamos, de comportamiento. Antes de pasar a ver las definiciones, la estadística, lo que tenemos que ver, les voy a compartir las páginas donde se descargan estos indicadores. Por ejemplo, aquí tengo la página del INE, que es www.ine.cl. Cuando ustedes abren esto, se despliega digamos, esta página. Y, por ejemplo, si ustedes quieren estadística asociada netamente a lo laboral, pueden ir a esta sección donde dice estadística temática. Y dentro de estadística temática aparecen información de economía y sociales. Y dentro de sociales, si ustedes se fijan, en la primera parte dice mercado laboral. Y en mercado laboral aparecen todas las estadísticas que el INE compila a diferentes, digamos, en diferentes periodos, respecto, por ejemplo, ocupación y desocupación, informalidad laboral, microemprendimiento, remuneraciones, etcétera. Hasta el momento a nosotros nos interesa esta parte que es la ocupación y desocupación. Y, por ejemplo, aquí aparecen los boletines. Dentro de los boletines, si ustedes se fijan, en 2021 dice país, región metropolitana y Gran Santiago, me voy a país, y aparece el boletín que de hecho yo le estaba mostrando, que es el del trimestre abril, mayo, junio del 2021. Si yo lo abro, entonces aparece el boletín. Esto entonces como luce un boletín que todos los meses está el INE entregando. Aquí está la misma estadística que le acabo de mostrar, pero además, ¿cierto? Tiene un montón más de información que como objetivo también del curso Economía Laboral es aprender a leerlo y aprender, en este caso, a entender básicamente el lenguaje que utiliza el Instituto Nacional de Estadística. Por otra parte, tenemos como una fuente de información que esto es mi percepción, es bastante más ordenada porque se entrega en forma de serie temporal, es fácil de descargar, fácil de graficar y que corresponde a los datos que el Banco Central compila respecto de las estadísticas laborales. Es importante mencionar que el Banco Central no es encargado de compilar, o perdón, de recopilar la información, sino que acá lo que le voy a presentar es básicamente el ordenamiento que el Banco Central hace de los datos que tiene el Instituto Nacional de Estadística. El Banco Central tiene una base de datos que es muy buena, que se llama la base de datos económica, y esa es, por ejemplo, la que les voy a mostrar ahora y voy a ver cómo entonces luce. Ustedes, una vez que entran a la página del Banco Central, bcentral.cl, buscan la parte donde se señala base de datos estadística que está aquí. Se va a abrir esta nueva web, y aquí en la parte izquierda, ustedes tienen que buscar donde dice mercado laboral y demografía. Hacemos clic aquí. Y si ustedes se fijan, toda esta estadística que aparece acá está asociada netamente a números que vienen del mercado del trabajo, del mercado laboral. Por ejemplo, aquí está las tasas de desocupación nacional y por región. Si yo aprieto la opción, me muestra la tasa de desocupación en el tiempo, tanto a nivel nacional como a nivel de regiones.
Por ejemplo, aquí aparece la estadística desde el año 2009 en adelante, y los datos yo los puedo pedir a frecuencia mensual o a frecuencia trimestral. Voy a, por ejemplo, seleccionar la estadística, en este caso nacional, la tasa de ocupación nacional, y también la de región del Biobío. Importante, no, en unos minutos le voy a explicar por qué solamente aparece estadística de 2009 y no estadística anterior, siendo que esta encuesta que hace el INE se empezó a aplicar más o menos en el año 1986. Les voy a después explicar por qué normalmente las series actuales parten del 2009 en adelante. Aquí tengo dos opciones una vez que las marco. Yo puedo descargarla, por ejemplo, a una hoja Excel, o puedo, de hecho, graficarla, que es lo que le voy a mostrar ahora. Y aquí usted de inmediato puede ver entonces la evolución de la tasa de desocupación a nivel nacional, que es la azul, y la roja, que es la región del Biobío. Y da la impresión, ¿cierto?, que a través del tiempo la región del Biobío tenía tasa de desocupaciones mayor al promedio nacional, pero después a partir del año 2017 este patrón se tiende a invertir y, por ejemplo, aquí nuevamente se observa esta diferencia y aquí empieza también a haber una caída en esta tasa de desocupación. Esta es la forma entonces en la cual ustedes pueden recopilar la información y pueden ir generando su propia estadística y su propio gráfico. Entonces, en la presentación me hablan de varios conceptos. Por ejemplo, me hablan de la tasa de desocupación nacional, me hablan del número total de ocupados, de la fuerza de trabajo, de los ocupados ausentes, y también me muestran la evolución de algunos indicadores principales. Por ejemplo, aquí tengo la desocupación tanto a nivel, en este caso, nacional, que se ubicó en el último trimestre en un 9,5%, y en la región del Biobío, que se ubicó más o menos en un 7,3%. Además, en este gráfico yo puedo observar la descomposición por hombres y mujeres y veo que a través del tiempo, por lo menos a nivel nacional, se nota claramente que por un largo periodo, por ejemplo, la tasa de ocupación de las mujeres, que es la roja, excede a la de los hombres y excede al promedio nacional. Por lo tanto, normalmente uno de los temas interesantes a analizar es por qué, por ejemplo, la tasa de ocupación de las mujeres ha sido permanentemente más alta que la de los hombres. Y vamos a ver que hay razones estadísticas que podrían ayudar a argumentar esta diferencia. Bien, entonces, ¿cómo el INE captura toda esta información que le estoy mostrando y que permite generar la estadística que vamos a ir analizando? Y para esto entonces vamos a ver ahora la medición de la fuerza de trabajo en Chile. Esto está basado en un documento metodológico que ustedes encuentran en la página del INE, que se llama Encuesta Nacional de Empleo 2020, y que describe muy técnicamente todo lo que yo voy a ver. Acá esto trata de hacer un resumen, no es, digamos, algo demasiadamente técnico, pero tampoco podemos perder mucho esa parte técnica porque es lo que permite al final del día clasificar un caso en las distintas opciones que trabaja el INE. Bueno, entonces la institución encargada de medir la fuerza de trabajo y capturar toda la información del mercado laboral, en este caso en Chile, el Instituto Nacional de Estadística. Y para hacerlo, el INE utiliza una encuesta que se llama la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, NENE, y que reemplazó a la Encuesta Nacional de Empleo, N. Como ya pasaba harto tiempo, esto ocurrió a partir del año 2010, bueno, y de hecho por eso esta es una de las explicaciones de por qué normalmente ahora en todas las fuentes de información ustedes encuentran solamente datos del año 2009 en adelante. 2009 normalmente en adelante. ¿Y por qué? Porque todo lo que está hacia atrás, o sea, todo lo que recopilaba la Encuesta Nacional de Empleo, la N, dejó de ser comparable. ¿Y por qué? Porque al momento de revalidar las metodologías de recolección de datos, se provocó que las dos encuestas fuesen incompatibles, es decir, que no son comparables y hay que tener un cuidado único cuando uno compara datos que son muy antiguos con datos que son muy nuevos porque están basados en preguntas que son distintas. Entonces, la recomendación es que siempre que ustedes trabajen con datos, traten de hacerlo del año solamente 2010 en adelante, con esta nueva encuesta nacional de empleo, que de hecho, como ya ha pasado varios años del 2010 a la fecha, nuevamente se volvió a llamar simplemente la encuesta nacional de empleo, y que tengan cuidado entonces cuando mezclen datos antiguos, por ejemplo, como datos desde el año 1986 con datos del 2010 en adelante. Esta encuesta nacional de empleo es una encuesta que se aplica a los hogares más que a las personas, es de carácter continuo y está basado en una muestra trimestral que abarca más o menos el 97% de las comunas de todo nuestro país.
Por lo tanto, se considera que una encuesta que es bastante representativa de lo que ocurre a nivel nacional y a nivel de todas las poblaciones. Bueno, ahora, la población de referencia, o sea, aquella población que es de interés al momento de aplicar la encuesta, está constituida por las personas que tienen 15 años más y que residen en viviendas particulares ocupadas dentro de las secciones elegidas del marco muestral. Es decir, que el INE en este caso, lo que su marco muestral se basa en manzanas, de hecho, y dentro de esas manzanas, cuando se seleccionan ciertas viviendas que ojalá estén ocupadas, se entrevistan entonces solamente a las personas que tienen 15 años y más. ¿Y por qué solamente a las personas que tienen 15 años y más? Porque son aquellas personas que de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo están habilitadas para poder trabajar. O sea, yo sé que independiente que uno entre los 15 y los 17 años tiene que tener una autorización del tutor legal, y ya después de los 18 en adelante obviamente no necesita autorización, la OIT considera que una persona que tiene 15 años más está habilitada para poder desempeñar alguna labor en el mercado del trabajo. Ahora, la medición que hace el INE se hace en forma mensual, es decir, que mes a mes va aplicando esta encuesta, pero los datos se publican usando trimestres móviles. Y aquí es donde hay que tener un cuidado cuando entonces uno lee e interpreta esta información. Por ejemplo, el INE toma el dato de un mes, por ejemplo, el mes de marzo, pero él publica los resultados del promedio de enero, febrero y marzo. Luego el INE toma los datos de abril, pero publica los datos del trimestre móvil, es decir, febrero, marzo, abril. Y después se va moviendo uno más, por ejemplo, febrero, marzo, abril, mayo, y así sucesivamente. Esto quiere decir que efectivamente los trimestres no son los normales que uno está acostumbrado a ver, que son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sino que vamos a obtener en este caso 12 reportes durante un año. Ahora, si yo quiero considerar solamente los trimestres normales, obvio que tengo que ir a los boletines que se asocian al trimestre enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera. Pero durante todos los meses el INE entonces va a estar publicando estos boletines y estos boletines entonces vienen como promedio trimestrales y son trimestres móviles. Lo anterior entonces implica que la cifra que publica el INE todos los meses es el promedio de valores de 3 meses consecutivos y no es en este caso el valor de un mes exacto. Así que hay que tener mucho cuidado con la interpretación. Ahora, nosotros sabemos que aplicar la encuesta, procesar la información y, cierto, compilarla y presentarla requiere tiempo. Y es por eso que hay un desfase en la publicación, que de hecho en cuanto a la estadística laboral en Chile es muy bueno, es bastante corto. Y el desfase en este caso de la publicación es de un mes y la cifra se publica en el último día hábil de dicho mes. Esto quiere decir, por ejemplo, que si estamos en el trimestre febrero, marzo, abril, quiere decir que las cifras se publican el último día del mes siguiente, mes de junio, porque tiene el desfase de un mes. Entonces, siempre cuando nosotros, el INE nos diga hoy día apareció la estadística, se está refiriendo al trimestre móvil inmediatamente anterior. Esa es la forma entonces en la cual el INE va a ir publicando la información. Ahora, el INE publica resultados, como ya le indicaba anteriormente, a nivel nacional, pero también publica lo mismo a nivel regional, pero además, por ejemplo, publica resultados por rama de actividad económica y por categoría en la ocupación. Entonces, bastante dinámico la cantidad de información que uno puede obtener a través de la encuesta nacional de empleo. También más adelante le voy a mostrar cómo luce la encuesta total y para que ustedes se den cuenta más o menos cómo se procesa la información. Ahora, una vez que el INE ya, cierto, tiene el marco muestral y decidió aplicar la encuesta y aplicó la encuesta, que después vamos a ver cómo se va generando, lo que hace el INE es clasificar a la población total de esta forma. Por ejemplo, sumamos que en Chile somos 18 millones de personas. Estos 18 millones que el INE en este caso pretende abarcar, lo divide en dos grandes grupos. En las personas en edad de trabajar, que son las personas que tienen 15 años más, o sea, las personas de 15 años más, y las personas que tienen menos de 15 años. Esto quiere decir que inmediato el INE, del total de la población, lo que hace es separar aquellas personas que en teoría podrían trabajar, que son las de 15 años más, versus las que tienen menos de 15 años. Recuerden que esto es por un criterio de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, yo sé que no todas las personas que tienen 15 años más, de hecho, cierto, tienen un trabajo. Y es por eso que una vez que el INE contabiliza a las personas que tienen 15 años más, de inmediato las separa en dos
grandes grupos. Las separa en un grupo que se llama fuerza de trabajo y en un grupo que se llama fuera de la fuerza de trabajo. ¿Quiénes serán entonces los que están fuera de la fuerza de trabajo? Después vamos a ver la parte técnica, pero son aquellas personas que tienen 15 años más, por ejemplo, pero que al momento de aplicar la encuesta, por algún motivo, ¿cierto? No estaban trabajando, ni están disponibles, ni tienen las ganas, en este caso, de trabajar, ni han buscado empleo. En cambio, ¿quiénes son los que están dentro de la fuerza de trabajo? Son todas aquellas personas de 15 años más que al momento de aplicar la encuesta se clasificaban como ocupados o como desocupados. Obviamente, ocupado hace referencia a una persona que está trabajando al momento de encuestarla, desocupado es una persona que no estaba trabajando y que no estaba trabajando porque estaba cesante, es decir, que había tenido un empleo previamente y lo perdió y está buscando uno nuevo, o personas que simplemente están buscando empleo por primera vez. Entonces, este cuadrito hay que tratar de grabarlo porque en base a este cuadrito es como se generan las tasas que son las más relevantes y que se publican todos los meses como tasa de desocupación, tasa de participación, tasa de ocupación, tasa de cesantía, etcétera. Entonces, pasemos a ver ahora a quién representa cada uno de estos grupos y cuál es la definición formal para clasificar correctamente a una persona dentro de estos conjuntos. Entonces partamos por la población en edad de trabajar y también por la definición de lo que se entiende fuerza de trabajo, ocupado y desocupado. La población entonces de edad de trabajar, recuerden que corresponde a la población que es actualmente residente en el país y que tiene 15 años más. Aquí es importante, además de la edad, mencionar que la encuesta nacional de empleo no solamente se aplica a las personas que son chilenas, sino que también a las personas que son residentes. Es decir, que por el hecho de ser extranjero, el Instituto Nacional de Estadística no excluye, sino que al momento de encuestar, ¿cierto?, reconoce que esa persona es extranjera y en la encuesta obviamente va a aparecer que es una persona extranjera, pero que es residente en el país. Ahora, recuerden que la población en edad de trabajar se subdividía en dos grandes grupos. El primero era la fuerza de trabajo. ¿Y quiénes son las personas que están en la fuerza de trabajo? Son las personas en edad de trabajar, o sea, las que tienen 15 años más, que durante la semana de referencia cumplen los requisitos para ser incluida dentro de la categoría de ocupado o desocupado. ¿Qué es lo que es la semana de referencia? Es una semana que, a modo de ejemplo, funcionaría de esta forma. Imagínense que el INE me encuesta a mí y me dice, ¿qué hizo usted o trabajó, por ejemplo, usted la semana pasada? Esa semana, en la cual me está indicando que es la semana anterior a aplicar la encuesta, pasa a ser entonces la semana de referencia. Entonces, durante esa semana de referencia, para yo estar en la fuerza de trabajo, tengo que haber cumplido los requisitos para ser categorizado dentro de la condición de ocupado o desocupado. Entonces, ¿quiénes son los ocupados? Son todas las personas que tienen 15 años más, es decir, están en edad de trabajar, que durante la semana de la encuesta, o sea, la semana a la cual hace referencia esta encuesta, trabajaron al menos una hora en alguna actividad para producir bienes o servicios y recibieron un pago en dinero o en especie o un beneficio del empleador o cuenta propia. En este caso, esto que suena técnico, básicamente me está señalando que para yo ser clasificado como ocupado, yo le debo contestar al INE que la semana anterior, o sea, la semana de referencia, yo efectivamente trabajé por lo menos una hora y esa hora obviamente la ocupé para generar un bien o un servicio y por ese bien o servicio yo recibí un salario. Y ese salario no necesariamente está en unidades monetarias, sino que también podría ser en especie. Entonces, si yo cumplo el requisito de haber trabajado mínimo una hora, automáticamente, ¿cierto?, clasifico como ocupado. Sin embargo, dentro de este grupo, a pesar que yo haya dicho, ¿cierto?, lo que mencioné, existen dos excepciones. Entonces, recordemos que para ser ocupado, entonces se requieren dos elementos. Una hora mínimo de trabajo, mínimo, pero también se requiere el concepto de un salario asociado. Si yo tengo esta combinación, entonces clasifico como ocupado. Veamos entonces cuáles son las excepciones. Y las excepciones están asociadas a que no necesariamente tienen que estar estas dos condiciones anteriores y yo igual podría ser clasificada como ocupado. Entonces la primera excepción se refiere a los trabajadores familiares no remunerados. ¿Quiénes son estas personas? Son aquellos que realizaron un trabajo en la ocupación para un familiar, es decir, que efectivamente trabajaron una hora, pero a diferencia de un trabajador normal, dice no recibieron remuneración o beneficio,
siempre y cuando el familiar, ¿cierto?, al cual yo le estoy prestando el servicio o el trabajo, sea propietario de la empresa o negocio y no sea un trabajador dependiente. Y por eso se llama familiar. Esto quiere decir que son aquellos casos donde, por ejemplo, el grupo familiar monta un negocio y existe una persona que trabaja en ese negocio, pero que no recibe remuneración, sino que se asume que no recibe remuneración porque comparte los beneficios de la utilidad de ese negocio. Por ejemplo, en una casa donde la familia se dedica a vender en una feria, en esa feria, por ejemplo, pueden tener al hijo trabajando, un hijo mayor de 15 años trabajando, no se le cancela dinero por el trabajo de ese hijo, pero ese hijo obviamente disfruta de la comida, disfruta en este caso la vivienda, etcétera, y son servicios entonces que están asociados a la ganancia que obtiene digamos, la familia como en este caso negocio. Entonces, ese es un caso de trabajador o familiar no remunerado, donde tenemos la característica entonces de que existe una hora mínimo de trabajo, pero no existe salario. Entonces, a pesar que no exista salario, si cumple el requisito de que trabaja para un familiar, entonces también se clasifica como ocupado. Y también está el concepto de ocupado ausente. En este caso, ¿quiénes son los ocupados ausentes? Vamos a ver que se cumple todo lo contrario que pasaba anteriormente. Esto es, un ocupado ausente es una persona que no existe la hora de trabajo, o sea, no trabajó ni siquiera una hora de trabajo, pero sí existe salario. ¿Y quiénes son entonces estos ocupados ausentes? Son personas que, teniendo actualmente una ocupación, estuvieron ausentes de la misma durante la semana de referencia. Pero que sí, en este caso, ¿cierto?, se mantuvo el vínculo laboral y recibió su salario. Por ejemplo, si a mí el INE me encuesta y me dice, ¿usted qué hizo la semana pasada? Y yo le digo, no trabajé la semana pasada, y el INE me va a preguntar, ¿pero usted tiene un trabajo? Y yo le digo, sí. Y me va a preguntar, ¿y por qué no trabajó? Por ejemplo, porque estaba de vacaciones. Entonces, en ese caso, a pesar que no cumplí el requisito de haber trabajado por lo menos una hora, se entiende que mi relación contractual está, en este caso, activa y que yo no trabajé, en este caso, solamente porque estaba de vacaciones. Entonces, el INE, independiente que no cumpla el requisito de la hora, me va a clasificar como dentro del grupo ocupado. Ahora en este grupo también están incluidas las personas que tienen vacaciones, que están en licencia, que estuvieron en una capacitación, etcétera. Em, es importante aquí señalar que, si ustedes se acuerdan, producto de la pandemia, se generó la ley de la protección al empleo, donde efectivamente lo que buscaba esta ley era que el vínculo laboral no desapareciera y en este caso, ¿cierto? El gobierno pagaba una proporción del salario que tenía la persona. En este caso, esas personas que durante la pandemia obviamente no trabajaron, pero que mantuvieron su vínculo laboral activo, seguían siendo clasificadas como ocupados en la encuesta nacional de empleo. Y eso entonces es algo también que hay que analizar con cuidado, porque en teoría son cifras medias mentirosas, porque si bien esas personas tenían el vínculo activo, no trabajaron durante todo el periodo de pandemia y eventualmente ese vínculo pudo haberse roto después, ¿cierto?, de que se volviera a la normalidad y esas personas a lo mejor fueron despedidas y no fueron nuevamente contratadas. Ahora, recuerden que de acuerdo a este árbol de clasificación, acabamos de ver quiénes son los ocupados y dijimos que los ocupados forman parte de la fuerza de trabajo, pero también los desocupados forman parte de la fuerza de trabajo. Entonces veamos quiénes son los desocupados. Los desocupados son todas las personas en edad de trabajar que no estaban ocupadas durante la semana de referencia. Esto quiere decir que son aquellas personas que respondieron la semana pasada, yo no trabajé. Sin embargo, aquí esto es sumamente importante, me dice que habían hecho, sin embargo, todas las actividades de búsqueda de un puesto de trabajo durante las últimas 4 semanas, o sea, está en este caso la intención de buscar trabajo, y además esta persona estaban disponible para trabajar en las próximas 2 semanas. Esto quiere decir que para ser desocupado, efectivamente yo no tuve trabajo en la semana de referencia o no trabajé a la hora, pero yo tenía todo el incentivo de buscar trabajo. ¿Por qué? Porque en este caso tengo que haber buscado durante las últimas 4 semanas y además tengo que estar disponible para trabajar. Y todas aquellas personas entonces que cumplen este requisito a su vez pueden ser clasificadas como cesantes o personas que buscan trabajo por primera vez. Las personas cesantes son todas aquellas que, habiendo cumplido, digamos, con el requisito de desocupado, tuvo anteriormente un empleo que duró por lo menos un mes.
Es decir, que si yo en este caso no trabajé, estoy buscando trabajo y estoy disponible, pero además se cumple el requisito que yo ya tuve un trabajo previo, entonces a mí me clasifican como cesante. O sea, soy desocupado, pero a la vez soy cesante. Ahora, si yo, a diferencia del cesante, nunca tuve trabajo anterior y estoy buscando empleo y no lo he encontrado, por eso no estoy trabajando y estoy disponible para trabajar, entonces me clasifican como desocupado, pero a la vez pertenezco entonces al grupo que se llama Busca Trabajo por primera vez. Eso entonces corresponde a las definiciones que el INE utiliza al momento de clasificar a una persona en este árbol de trabajo o en este árbol de, digamos, de divisiones de concepto. Entonces, en cada uno de estos cuadraditos, si ustedes si los quieren ver así, va a aparecer una cierta cantidad de personas y en base a esa cierta cantidad de personas que se va a ir llenando aquí, se van a ir generando la estadística que vamos a ver en breve. Antes de pasar a esa estadística, también recuerden que acá nos quedaba un grupo que se llamaba Fuera de la Fuerza de Trabajo, que son en este caso el grupo de personas, ¿cierto?, que teniendo 15 años más, que no pertenezcan a la fuerza de trabajo, entonces se llaman fuera de la fuerza de trabajo, o también reciben otro nombre técnico que se llaman los inactivos, y vamos a descubrir por qué tiene este nombre, inactivo. Entonces, ¿quiénes son la población fuera de fuerza de trabajo? Abarca a todas las personas que tienen 15 años más y que no tuvieron una ocupación, es decir, que ellos declararon que durante la semana de referencia no trabajaron, pero a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba con los desocupados, tampoco buscaron trabajo y no estaban disponibles para trabajar en la ocupación. Esto quiere decir que son aquellas personas que no tienen la intención de, por lo menos en un mes, ¿cierto? O en los meses siguientes, de encontrar un empleo porque no salen a buscar y además, en este caso, no tienen ninguna intención de trabajar. Entonces, en otra palabra, son las personas que no quedan clasificadas como ocupadas ni desocupadas durante la semana de referencia. Y es por eso que estas personas están fuera de la fuerza de trabajo y es por eso que se llaman inactivas. Inactivas. Dado lo anterior, también la población que está acá, que es la fuerza de trabajo, también se le suele llamar los activos en la economía. Entonces tenemos el grupo de activos, los inactivos. ¿Y quiénes son los inactivos entonces? Son aquellos que teniendo la edad legal para trabajar, no trabajaron y tampoco tienen la necesidad en este caso de buscar empleo y tampoco están disponibles para trabajar. Por ejemplo, aquí podríamos tener el caso de los estudiantes que solamente se dedican a estudiar, porque yo sé que una persona que tiene 15 años más y que durante la semana de referencia entonces él va a indicar que no trabajó, sino que solamente estudió. Ahora, si queremos resumir la encuesta de una forma que sea bastante amigable para que la recordemos, aquí tengo una especie de esquema que podemos seguir. Este esquema es no riguroso, o sea que aquí me olvido de todos los tecnicismos de tiempo, de meses, de semana, etcétera, pero más o menos funcionaría de esta forma. Así que una buena idea aprenderse más o menos esto cómo funciona, para de esa forma también ir recordando los distintos grupos que acabo de presentar. Por ejemplo, Irina, entonces, ¿qué va a preguntar? ¿Trabajó usted por lo menos una hora la última semana, en la semana de referencia? Si yo respondo sí, entonces el INE me va a clasificar como ocupado. Si yo respondo que no trabajé, entonces el INE va a tratar de averiguar si yo, por ejemplo, fui un ocupado ausente. Me va a preguntar, ¿fue por una situación temporal, por ejemplo, posee trabajo, pero no trabajó? Esto quiere decir que estuve de vacaciones, estuve con licencia, capacitación, etcétera. Si yo respondo que sí, el INE me va a clasificar como ocupado. Ahora, si yo respondo que no fue por una situación temporal, el INE entonces me va a preguntar, ¿pero usted buscó trabajo la semana anterior? Si yo le digo que no busqué, esto quiere decir que no tuve ningún incentivo de buscar trabajo, es decir, no trabajé, no tuve incentivo y a lo mejor no estoy disponible, el INE entonces me va a indicar que usted entonces pertenece a la población o al grupo de inactivos o fuera de la fuerza de trabajo. Ahora, si yo respondo que efectivamente busqué trabajo la semana anterior y quiere decir que no lo he encontrado, entonces el INE me va a preguntar, pero entonces, ¿tuvo trabajo antes y lo perdió? Si yo tuve un trabajo antes, entonces el INE me clasifica como cesante. Si yo le respondo que no, me va a clasificar entonces como que busco trabajo por primera vez. Nuevamente, repito, este esquema, si bien es válido, no tiene toda la rigurosidad de, por ejemplo, las fechas que acabo de mencionar anteriormente, pero sí da una idea bastante, digamos, buena de cómo se va seleccionando a una persona
hasta llegar a categorizarla dentro del grupo que efectivamente corresponde. Una vez que el Instituto Nacional de Estadística termina de aplicar la encuesta, entonces es capaz de clasificar a cada persona dentro de los grupos que acabamos de ver, y en base a esa clasificación puede calcular las siguientes tasas o indicadores. La primera es la tasa de desocupación, y cómo se obtiene el total de desocupados que ocurrió en un mes o en un trimestre móvil, en este caso que son promedios, lo divide por la fuerza de trabajo y lo multiplica por 100. Se puede calcular la tasa de ocupación, que sería lo ocupado sobre la población de 15 años más y por 100. La tasa de participación, que en este caso se calcula como fuerza de trabajo dividido por la población de 15 años más. La tasa de cesantía, que se calcula como el número cesante dividido la fuerza de trabajo y por 100. Y la tasa de ocupación informal, que es relativamente nueva y se calcula como el número de ocupados informales dividido por el total de ocupados y por 100. Em, Esto entonces, nosotros ahora vamos a aprender a cómo se calcula en base a los datos y también cómo darle interpretación a los números que obtengamos, porque son un porcentaje, una participación, entonces tiene una aplicación. Esto es como luce los datos que el INE compila en el boletín de empleo. Si ustedes se fijan aquí, las dos primeras columnas aparece el año y el trimestre, y yo tengo información, por ejemplo, año del año 2020, que está hasta aquí, esto del año 2020, y tengo todo lo que está disponible hasta la fecha del año 2021. Y en cada año, si ustedes se fijan, aparecen los trimestres móviles: enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera. Y el último trimestre móvil, que fue el boletín que de hecho les mostré a ustedes, es el boletín del trimestre abril, mayo, junio del año 2021. Y este lo marqué con amarillo porque es el que me va a permitir a mí generar la estadística entonces asociado al boletín de abril, mayo, junio. Además, marqué la línea del mismo trimestre, abril, mayo, junio, pero de un año anterior, del año 2020. ¿Y por qué hice esto? Porque ustedes se van a dar cuenta que el INE, además de publicar los datos que están ocurriendo en el trimestre móvil de un año específico, compara con qué ha pasado, por ejemplo, con la variación en 12 meses. Es decir, hace referencia directamente al trimestre móvil, pero del año inmediatamente anterior. Bien, entonces recordemos las tasas. Recordemos que la tasa de desocupación era el número de desocupados dividido por la fuerza de trabajo. Aquí está la tasa de desocupación. Recuerden que esto es desocupados dividido por fuerza de trabajo. Ahora, en cada una de estas columnas que aparece aquí está entonces cada uno de los, digamos, de los grupos más importantes que yo le mostré en el árbol de decisión. Está la población, edad de trabajar, la fuerza de trabajo, ocupados, desocupados, etcétera. De hecho, a lo mejor para que quede aún más claro, voy a hacer lo siguiente. Voy a insertar aquí una hoja y recordemos entonces que la población total, y vamos a ir anotando los resúmenes. Población total se subdivide en dos grandes grupos: la población que es de 15 años más y la población que tiene menos de 15 años. Esa es la primera gran división. Luego de esta población, recuerden que se dividía en dos grandes grupos: uno que se llama la fuerza de trabajo, o población económicamente activa, y está la población fuera de la fuerza de trabajo o inactivo, fuera de la fuerza de trabajo. Y ahora, dentro del grupo de fuerza de trabajo, recordemos que teníamos dos grandes grupos: el grupo de ocupados y el grupo de desocupados. Y dentro del grupo de desocupados teníamos dos subgrupos: el grupo de cesantes y el grupo que busca trabajo por primera vez. Este entonces es el esquema, y lo que está acá es exactamente lo mismo, pero no está en forma de árbol, sino que está en forma totalmente horizontal. Por ejemplo, aquí me aparece la fuerza de trabajo total y dice que son 8.884,95 personas. 8.894, entonces 95 personas. Esto quiere decir que aquí son
8.894,95 personas, ¿ya? Que es lo que entonces estaba aquí como fuerza de trabajo. Está el número total de ocupados, que son 8.041,19. Entonces estos son 8.041,19. Está el número total de desocupados, que está aquí, que son 843,76. Esto está en miles de personas, por si acaso, esto quiere decir que son 843.000 personas. Está los cesantes, por ejemplo, aquí me dice que los cesantes son 776,89. 776,89. Está el grupo de los que buscan trabajo por primera vez, que son 66,87. También me aparece acá las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, que son 7.021,15. 7.021,15. Y también aparece la población en edad de trabajar, que son las personas que tienen 15 años más. Dado que estos son 15.906,10, esto quiere decir que en ese trimestre se estima que son casi 16 millones de personas las que tienen 15 años más en la economía. 15 entonces 906,10. 15.906,10. Esto entonces más o menos el árbol, una vez que el INE ha logrado clasificar a las personas dentro de cada uno de los grupos de acuerdo a, ¿cierto? A los requisitos que deben cumplir. Ahora, entonces con este árbol en mente se pueden elaborar los siguientes indicadores. Recordemos entonces que la tasa de desocupación se interpreta como los desocupados dividido por la fuerza de trabajo. Desocupados totales son 843,76, que está aquí, y esto lo estamos dividiendo por la fuerza de trabajo, que son 8.894,95. Aquí está el cálculo, esto al multiplicarlo por 100 me da 9,5. Veamos cómo se obtuvieron primero los números y después vamos viendo en este caso la interpretación. Ahora aquí está la tasa de ocupación y recuerden que la tasa de ocupación se define como, en este caso, como ocupados dividido por la población de 15 años más y por 100. ¿Cuántos fueron los ocupados en este trimestre? Los ocupados fueron 8.041,19, que corresponde entonces a esta cantidad de personas. Aquí está los 8.041,19. Y se divide por las personas que tienen 15 años más, que es la población en edad de trabajar, y esta equivale a 15.906,10. Al hacer este cálculo y multiplicarlo por 100 me da un 50,6%. También tenemos la tasa de participación, donde la tasa de participación se define en este caso como la población, perdón, como la fuerza de trabajo dividido por la población de 15 años y más. Y esto equivale, de acuerdo a la estadística que aparece en el último trimestre, abril, mayo, junio del año 2021, a lo siguiente. Fuerza de trabajo, 8.894,95, que es el numerador, dividido por el denominador, que son, en este caso, la población de 15 años más. Al multiplicarlo por 100, me da un 55,9%. Y también tenemos una tasa de cesantía que, si bien no es normal que se publique, en algunos textos sí se utiliza, y por eso aquí también decidí publicar cómo se calcula. Y se calcula como el número de cesantes dividido por la fuerza de trabajo y multiplicado por 100. El número cesante, recuerden que equivale a 776,89. Aquí está la fuerza de trabajo, que ya la vimos, y al multiplicarlo por 100 nos da 8,7%. Esto, de hecho, estos porcentajes que ustedes se pueden ver aquí, son los mismos entonces que de hecho están calculados acá, en la hoja de Excel que publica el INE. Aquí está la tasa de desocupación, 9,5, la tasa de ocupación que en este mes o en este trimestre móvil ascendió a 50,6%, y la tasa de participación que es un 55,9%. Además, si ustedes se fijan en el boletín del INE, en la página principal, aparecen estos mismos indicadores: la tasa de participación, la tasa de ocupación y la tasa de desocupación, que son las tres más importantes y que normalmente el INE está publicando. Bueno, entonces lo importante aquí es que una vez que uno ya sabe cómo se calcula, y asumiendo que los números están correctos, es cierto el momento de darle una interpretación. Por ejemplo, ¿cómo interpretamos la tasa de ocupación de un 50,6%?
Esto quiere decir que de la población que tiene 15 años y más, un 50,6% en este caso, lo hizo en la forma de ocupado. Es decir, que trabajó por lo menos una hora y recibió una remuneración asociada a ese servicio. Ahora, recuerden que el complemento de la tasa de ocupación se tiende a asociar a lo que es la desocupación. Entonces, veamos cómo podemos interpretar este número que es la tasa de desocupación. De acuerdo al cálculo que se hizo en el trimestre móvil abril, mayo, junio del año 2021, la tasa de desocupación fue de un 9,5%. Y esto recuerden que se calcula sobre la fuerza de trabajo. Esto quiere decir que yo lo puedo interpretar de esta forma. Un 9,5% de las personas que forman parte de la fuerza de trabajo no trabajó, sin embargo hizo todos los esfuerzos para, en este caso, buscar trabajo y estaba disponible. Es decir, que un 9,5% de la población que quiere realmente trabajar y está disponible para trabajar no encontró empleo. Ahora, ¿por qué este porcentaje? Yo le indicaba que cuando, digamos, está sobre los dos dígitos se considera que es muy malo. De hecho, uno podría indicar que las tasas de desocupaciones más o menos de economías que se consideran sanas están en torno al 4 y 5%. Actualmente en Chile estamos con una tasa de 9,5% y llegó hasta un 10,3 y un 10,7%, producto de la pandemia. Entonces, cuando las tasas de desocupación están muy elevadas, normalmente eso quiere decir, y por un largo tiempo, eso quiere decir que la economía no lo está haciendo bien, es decir, no está generando las condiciones necesarias para absorber esa mano de obra que está disponible y que no se está ocupando. Esto desde el punto de vista técnico, económico, quiere decir que estamos produciendo dentro de la frontera de posibilidad de producción, no estamos alcanzando nuestro máximo. Son personas, ¿cierto?, o recursos que están disponibles que no están siendo utilizados. Además, cuando una persona permanece desocupada o desempleada por un largo tiempo, existen elementos negativos, por ejemplo, asociados a la pérdida de capital humano. Normalmente las personas tienden a perder la especialización o la experiencia que tenían en un trabajo y obviamente eso después no les facilita nuevamente el acceso al mercado laboral. Y es por eso entonces que uno de los números relevantes que uno analiza para determinar si una economía es o no sana es la tasa de desocupación más que cualquier otra tasa asociada al mercado del trabajo. También aquí entonces tenemos una tasa de participación que es de un 55,9%. Normalmente se busca que esta tasa sea lo más alta posible en una economía. ¿Y cómo interpretamos el 55,9%? Recuerden que esto se calcula en la fuerza de trabajo y recuerden que la fuerza de trabajo, que es el numerador, son los ocupados más los desocupados. Entonces yo puedo indicar que en el trimestre móvil abril, mayo, junio, un 55,9% de la población en edad de trabajar, que es la población que tiene 15 años más, lo hizo ya sea en forma de ocupado o desocupado. Lo importante acá es que está efectivamente participando en el mercado laboral, porque si no hubiese estado participando, esta persona, ¿cierto?, no hubiese sido considerada como desocupada y hubiese sido contabilizada como inactiva. Y por último, obviamente tenemos la tasa de cesantía, que se interpreta de una forma más o menos parecida a la tasa de desocupación, y en este caso sí corresponde a aquellas personas que efectivamente como requisito tuvieron un empleo previo y lo perdieron. Ahora, como indiqué previamente, el INE no solamente calcula estos indicadores que acabo, ¿cierto?, de mostrar cómo los calcula y cómo se interpretan, sino que además también los distintos grupos y el número que aparece en distintos grupos los tiende a comparar, por ejemplo, con el periodo, con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. O sea, hace este tipo de comparación. Compara el trimestre abril, mayo, junio del año 2021 con el trimestre abril, mayo, junio del año 2020. Y para hacer eso utilizan entonces tasas de crecimiento. Y nosotros sabemos que en general una tasa de crecimiento de la variable X respecto a su periodo inmediatamente anterior es muy sencillo. Yo calculo cuánto es el valor de la variable X hoy día, le quito el valor de la variable X de ayer y lo divido entonces por esa misma valor. Y eso lo multiplico por 100. Ahora, si yo quiero calcular la tasa de crecimiento de la variable respecto al mismo periodo, pero del año anterior, también es bastante sencillo hacerlo. Yo calculo, por ejemplo, o resto el valor de la variable X del año actual con el mismo valor de la variable X, pero que tenía en el año anterior,
o en el periodo, ¿cierto? Igual que yo esté comparando y dividido entonces por ese valor y eso se multiplica por 100. Por ejemplo, aquí yo calculo la tasa de crecimiento del número de ocupados del trimestre abril, mayo, junio del 2021, pero respecto al trimestre móvil inmediatamente anterior, es decir, del mismo año, pero inmediatamente anterior. Y yo sé que antes del trimestre móvil, abril, mayo, junio, está el trimestre marzo, abril, mayo. Entonces, si voy, por ejemplo, a la hoja, y recuerden que estamos calculando el crecimiento de los ocupados, sería lo siguiente. Voy a borrar esto un poco para que quede más limpio. Entonces, lo que estoy básicamente comparando a decir que con el periodo inmediatamente anterior es este número, los ocupados de este trimestre con los ocupados de este trimestre. Entonces, la tasa de crecimiento se calcula de esta forma. 8.041, que sería lo ocupado del trimestre abril, mayo, junio, menos lo ocupado del trimestre marzo, abril, mayo, dividido entonces por ese mismo trimestre. Y al multiplicarlo por 100 me dice que esto creció en un 0%. En general, el crecimiento de una variable con respecto al trimestre inmediatamente anterior no tiene mucho sentido y normalmente no se hace, pero sí es importante mencionar lo que en algunos casos podría ocurrir. ¿Y por qué no se hace? Porque estamos mezclando valores de promedio trimestre, es decir, que eventualmente yo podría estar repitiendo el valor a través del cálculo. Eso lo voy a, en breve también lo voy a ejemplificar. Lo que más comúnmente hace el INE es este segundo cálculo, que es la tasa de crecimiento del número de ocupados, por ejemplo, el trimestre abril, mayo, junio del 2021 respecto al mismo trimestre, pero del año anterior. Es decir, esas dos líneas que yo tenía marcadas en amarillo aquí en la hoja de Excel. Esto entonces, lo que está haciendo ahora el INE es calcular la evolución de este número con el número del mismo trimestre, pero del año anterior, o sea, con los 7.142,57. Entonces, este cálculo se hace de esa forma y esto equivale a una tasa de crecimiento de un 12,6%. Esto también en algunos boletines el INE le llama simplemente variación a 12 meses. Entonces, ¿qué es lo que es la variación a 12 meses? Es comparar la evolución del número de un grupo determinado, en este caso con su trimestre del año inmediatamente anterior. Esto quiere decir que en 12 meses, por ejemplo, el número de ocupados en la economía creció en un 12,6%. Y esa es la forma entonces en la cual se van obteniendo estos indicadores y la cual el INE las va utilizando para mes a mes ir calculando entonces estos crecimientos. Por ejemplo, este 12,6%, si me voy al boletín, aquí está el boletín nacional, si ustedes se fijan, dice que el número de ocupados, aquí está, creció en 12 meses en un 12,6%. Esto quiere decir que si yo hago el cálculo para la fuerza de trabajo, podría llegar a comprobar que creció un 9,2%, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la forma en la cual se hacen estos cálculos. Ahora, ¿por qué le indicaba que normalmente no se compara con los trimestres inmediatamente anteriores? Por lo siguiente. Recuerden que como le indiqué, las cifras que publica el INE corresponden al promedio de 3 meses consecutivos, es decir, un promedio, más que un valor mensual, si bien se publica como frecuencia mensual, es el promedio de 3 meses consecutivos. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo hago lo siguiente? Si se calcula, por ejemplo, el promedio simple de los 3 trimestres, enero, febrero, marzo, abril y marzo, abril y mayo, yo tendría o estaría cometiendo en forma totalmente implícita un error. Se tendría que, por ejemplo, el mes de enero aparecería una vez en este cierto promedio. Febrero, si ustedes se fijan, aparece una, dos veces. Marzo aparece 3 veces. Abril 2 veces y mayo una vez. Esto quiere decir que al calcular, por ejemplo, crecimiento o promedio de, en este caso, trimestres consecutivos, siempre se le estaría dando más importancia a un mes respecto a lo otro. Por ejemplo, lo anterior implicaría que distintos meses tienen distintas ponderaciones en el promedio. En el ejemplo, por ejemplo, marzo, que estábamos viendo aquí, es más importante que el resto de los meses. ¿Por qué? Porque marzo en ese promedio aparece 3 veces. Es decir, que hay que ser muy cauteloso si es que yo realmente quiero utilizar promedio, en este caso de trimestre consecutivo, o promedios anuales, por ejemplo, que involucren estos trimestres móviles que no son los comunes.
Entonces, ¿qué se recomienda en este caso? Si es que yo quiero calcular, por ejemplo, un promedio anual, ¿cuál sería lo correcto? En este caso sería un cálculo de los 4 trimestres normales que uno está acostumbrado a ver en el mes calendario, en un año calendario. Por ejemplo, yo sumaría el promedio de un cierto grupo de enero, febrero y marzo, le agrego abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre, diciembre. Y esto lo divido por 4 y me da entonces en este caso lo que equivale al promedio anual en este caso de un determinado grupo. Eso es lo correcto. Si ustedes se fijan aquí, no se repite ningún mes, como en el caso anterior que estaba mencionando en este ejemplo, y es por eso entonces que se considera un promedio anual que es válido para poder, en este caso, compararlo también a través del tiempo. Aquí, en este ejemplo, tengo el cálculo del promedio anual de los ocupados en el año 2020, y si ustedes se fijan, lo que hice fue ir sumando los ocupados de enero, febrero y marzo, abril, mayo, junio, hasta octubre, noviembre, diciembre. Es decir, que si me voy a la hoja Excel y me voy al año 2020, lo que hice fue en 2020, por ejemplo, sumé los ocupados que son aquí, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre, diciembre. Eso entonces equivale al promedio anual de lo ocupado el año 2020 y de acuerdo a esto fue casi 7.900.000 personas, porque esto está, recuerden, miles de personas. De la misma forma, yo puedo calcular el promedio ocupado en el año 2019 y también lo mismo en el año 2010. Así que esto ustedes lo pueden verificar con los datos que pueden descargar del INE. Ahora, hay veces también que uno está interesado en analizar no la variación en 12 meses, sino que a lo mejor la variación en 3 años, en 10 años, en 15 años. Y no es correcto, ¿cierto?, tomar, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 86 y compararlo de inmediato con lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 2020. Estaría cometiendo un error que es bastante, digamos, obvio, porque entre medio de esa cantidad de años ocurrieron cosas que son muy distintas y que podrían haber implicado rápido o crecimiento de la variable o rápidos de crecimiento. Entonces, en estos casos, lo que se debe intentar hacer cuando yo quiero calcular entonces o comparar crecimientos de periodo de 3 años o más es utilizar una fórmula que es bastante conocida, que es la fórmula del interés compuesto. Y de acuerdo a esta fórmula, por ejemplo, yo digo que el valor de una variable en el periodo t es el valor inicial por 1 más la tasa de crecimiento elevado a t menos 0, donde en este caso x0, por ejemplo, es el valor de la variable en el año 0, que es el valor más antiguo que yo estoy ingresando en la fórmula, y xt entonces el más reciente. De acuerdo a esto, entonces lo que yo debo buscar ahora y despejar de esta fórmula es ER, que me va a dar entonces la tasa de crecimiento. Al trabajar con esa fórmula, entonces uno obtiene como resultado que este R se obtiene como una fórmula que equivale a la exponencial de esta razón, que es el logaritmo de la razón del valor de la variable más nueva, con el periodo más reciente, dividido por el valor de la variable en el periodo más antiguo, x sub 0, dividido por la diferencia de años que hay entre el periodo t, el periodo más reciente, y la base, y esto menos 1. Obviamente esto lo tengo que multiplicar por 100 para que me dé como tasa. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de crecimiento anual del número ocupado entre el año 2020 y 2010? Para esto yo necesito dos datos. Necesito el número ocupado promedio del año 2020 y el número ocupados promedio del año 2010. Si yo me voy a los cálculos que hicimos anteriormente, aquí tengo el promedio de ocupado del año 2010 y el promedio de ocupado del año 2020. Esto lo voy a ocupar entonces para alimentar la fórmula y calcular la tasa de crecimiento promedio. Si reemplazo entonces aquí el promedio ocupado del año 2020 respecto al promedio ocupado del año 2010, aquí está la fórmula, estoy reemplazando esos valores, y aquí me dice resta el periodo actual menos el periodo antiguo, o sea, 2020 menos 2010, y aplico la fórmula, este resultado lo multiplico por 100 y me da entonces que en promedio, anualmente, el número de ocupados ha crecido un 7,7%, un 0,7%, perdón, en un periodo de 10 años. No es correcto, nuevamente repito, calcular directamente porque aquí ha pasado más de un periodo, más de un año calendario, y es por eso entonces que se debe hacer uso de esta fórmula más que otra fórmula que sea directa. De hecho,
ustedes podrían comprobar que al calcular el crecimiento del 2020-2010 le va a dar una tasa que, digamos, no tiene mucho sentido, una tasa muy alta, y nosotros sabemos que la economía no es capaz de generar una tasa tan alta de crecimiento entre este periodo. Así que lo correcto cuando el periodo que yo estoy analizando son 3 años más, es aplicar esta tasa de crecimiento ocupando el interés compuesto como base. Como indiqué anteriormente, el INE no solamente publica los datos a nivel nacional, regional de esta rama que le mostré de clasificación, sino que además, por ejemplo, el número de ocupados lo reporta de acuerdo a la rama de actividad económica en la cual se desempeña su actividad u ocupación principal, pero también de acuerdo a la categoría en la ocupación. Voy a partir primero por la rama de actividad económica. ¿Qué son las ramas de actividad económica? Son aquellos nombres que le podemos dar a las distintas actividades que se desempeñan o que se desarrollan en una economía, y que dependiendo en este caso, por ejemplo, de las regiones, o si lo miramos a nivel nacional, vamos a encontrar que existen ciertas ramas donde concentran en mayor cuantía el empleo, y por lo tanto es sumamente importante ver la evolución de esas ramas a través del tiempo. ¿Por qué? Porque donde se concentra la mayor cantidad de personas es donde hay que, cierto, poner bastante atención respecto de, por ejemplo, los efectos que una pandemia podría tener, los efectos que una recesión podría tener, o efectos que políticas públicas podrían tener. El INE utiliza, en este caso, un código, un código internacional que se llama CIU Revisión 4, donde de acuerdo a este código, los ocupados que se reportaron, por ejemplo, en un trimestre móvil, tienen que ser además categorizados en cada uno de estos ramas que estoy mencionando aquí. Por ejemplo, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, industria manufacturera, suministro de agua, construcción, comercio al por mayor y al por menor, etcétera. Y son varias, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, varias ramas. De hecho, aquí está la continuación de todas las ramas, y por último hay obviamente un no sabe y no responde. Normalmente diría que en Chile, a través del tiempo, la mayor cantidad de personas se concentran en estas ramas, que son la construcción, comercio al por mayor y al por menor, y además de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Pero también el INE a los ocupados los clasifica de acuerdo a la categoría en la ocupación. Y aquí básicamente lo que hace que a los ocupados los divide en dos grandes grupos: al grupo de independientes y al grupo de dependientes. Yo creo que todos han escuchado cuando a alguien le pregunta, ¿usted trabaja como dependiente, como independiente? Bueno, eso se refiere a categoría en la ocupación. Ahora, ¿quiénes pueden ser independientes? De acuerdo al INE, tenemos 3 subcategorías, que pueden ser los empleadores, los trabajadores por cuenta propia y los familiares no remunerados, que de hecho eso ya sabemos lo que es un familiar no remunerado. Y dentro de la categoría dependiente tenemos los asalariados, ya sea del sector privado o público, y también tenemos al personal, en este caso del servicio doméstico, puertas afuera o puerta adentro. ¿Quién es este personal de servicio doméstico? Son aquellas personas que desempeñan labores, por ejemplo, de cuidado de la casa, de elaboración de comida, de cuidado de niños, etcétera, eh, donde el empleador en este caso no es una empresa, sino que digamos, es la vivienda en la cual en este caso están realizando sus actividades. Casi el 100% son aquellas personas que nosotros conocemos como las nanas, que trabajan en una casa. Ese es el personal doméstico, pero también incorpora, por ejemplo, jardinero, incorpora choferes, etcétera. Entonces vamos descubriendo a qué equivale cada uno de estos elementos o subgrupos que están dentro de la clasificación de la categoría de la ocupación. Partamos por el grupo de independientes y específicamente por los empleadores. Bueno, empleadores, el nombre ya lo está indicando, ¿cierto? Es un trabajador de tipo independiente que en su trabajo entonces tiene trabajadores bajo su responsabilidad, y por eso su nombre se llama empleador. Cuando uno dice quién es mi empleador, quiere decir que hay una persona, ¿cierto?, que es un jefe, y ese jefe tiene a su cargo, en este caso, un cierto número de empleados. Ahora, este empleador obviamente no tiene otro jefe, sino que él es su propio jefe, y además tiene bajo su responsabilidad un cierto número de trabajadores. Ahora también están los trabajadores por cuenta propia, que en este caso es un trabajador que también es independiente, que realiza su actividad económica sin empleador, es decir, no tiene un empleador, y trabaja solo con un socio, es decir, no tiene trabajadores a cargo como en el caso de los empleadores. Esa es la gran diferencia con un empleador. El trabajador por cuenta propia entonces desarrolla su propia actividad de manera totalmente individual o consumo, ¿cierto? Tiene un socio.
Pero también está el familiar no remunerado, que nosotros sabemos que son aquellos trabajadores que normalmente pertenecen a un grupo familiar y que ayudan a desempeñar las tareas de ese o del negocio que tenga ese grupo familiar. Entonces, en este caso, el trabajador dice, familiar no remunerado, sabemos que un trabajador que no cumple con la condición de recibir un pago en dinero, ya sabemos que no se les paga, pero debido a que su trabajo es realizado por algún familiar propietario de la unidad económica, participa entonces indirectamente de los beneficios. Entonces, estos tres subgrupos, que son los empleadores, trabajador por cuenta propia y familiar no remunerado, desde el punto de vista técnico son clasificados como trabajadores independientes. Veamos entonces la contraparte, que son los trabajadores dependientes. ¿Quiénes son los trabajadores dependientes? Entonces son los que dependen de alguien, o en términos bastante prácticos, son aquellos que tienen un jefe. Ahora, los trabajadores dependientes en la economía se separan en tres grupos. Los asalariados del sector privado, que son aquellos cuyos son trabajadores dependientes con un vínculo contractual con una unidad económica de tipo privada. Son empresas privadas que existen en la economía, entonces esa empresa privada me contrata a mí y al momento de clasificarme el INE, entonces me clasifica en este caso como un ocupado que pertenece al grupo de asalariados privado y por lo tanto soy dependiente. Pero también sabemos que un gran empleador en la economía es el Estado, por lo tanto también tenemos los asalariados del sector público. Esto quiere decir que es un trabajador dependiente con vínculo contractual con una unidad económica de tipo público o estatal. Aquí están todas las personas que se desempeñan, por ejemplo, en salud, enseñanza, y cuyo entonces empleador corresponde a el Estado o a un ente de la administración pública. Pero también tenemos el personal doméstico, y este personal doméstico no es clasificado ni como asalariado del sector privado ni público, porque a diferencia de los dos anteriores, el jefe, si lo podemos ver así, del personal doméstico, es otra persona, que no es ni una empresa privada ni una empresa pública, sino que es el hogar, ¿cierto? En este caso puede ser el jefe del hogar, donde este personal doméstico puede desempeñar sus labores. Y a su vez, el personal doméstico que desempeña labores en un hogar se clasifica como puerta adentro o puerta afuera. ¿Qué quiere decir que sea puerta adentro? Que son aquellas nanas, por ejemplo, que viven en el hogar del empleador y, cierto, tienen un periodo de una semana, descansan, etcétera. En cambio, las puertas afuera son aquellas que van a desempeñar una tarea específica, pero no viven con el empleador. Bueno, en base a estas dos clasificaciones, uno puede calcular participaciones. ¿Y qué es lo que es una participación? Es básicamente ver qué porcentaje de un grupo en particular, ¿cierto?, representa el total de ese grupo de interés. Por ejemplo, si yo quiero determinar la participación de una categoría de ocupación, por ejemplo, los trabajadores independientes, sobre el número total de ocupados, ¿cómo lo calcularía? Calculo, ¿cierto?, el número de ocupados independientes, lo divido por el total de ocupados y lo multiplico por 100. Y eso me da entonces el porcentaje de esa participación. De hecho, este ejemplo aquí lo hice con los trabajadores independientes y los dependientes. Aquí está nuevamente la hoja de Excel que publica el INE, y en amarillo está el último trimestre móvil disponible, que es el abril, mayo, junio. Si ustedes se fijan, aquí está el total de ocupados. Luego de este total de ocupados se separa en dos grandes grupos, que es el grupo de trabajadores independientes, que está aquí, y el grupo de trabajadores dependientes, que está aquí. Ahora, dentro de los independientes sabemos que están los empleadores, trabajadores por cuenta propia y los familiares no remunerados. Y dentro de los dependientes tenemos, por un lado, los asalariados y por otro lado, el personal del servicio doméstico, donde tenemos dentro del grupo asalariado el sector privado y sector público, y dentro del servicio doméstico tenemos puerta afuera y puerta adentro. Esa entonces es la clasificación. Supongamos entonces que yo necesito calcular, en este caso, la participación de los trabajadores independientes respecto del total de ocupados, y también lo mismo, pero con los trabajadores dependientes, en el trimestre abril, mayo, junio. Entonces, ¿cómo lo hago? Si quiero calcular la participación de los independientes, tomo el número de trabajadores independientes reportados por el INE, que es, de acuerdo a esto son 1958,98 personas en el numerador, lo divido por el total de ocupados, que ya sabemos que son 8.041, y lo multiplico por 100. Y esto me da un 24,36%. De forma análoga puedo hacer el cálculo de los ocupados, en este caso dependientes, sobre el total de ocupados. El ocupado dependiente, de acuerdo a este cálculo, son 6.082,21, que es ese número. Eso lo divido por el total de ocupados y lo multiplico por 100 y me da 75,64. Es obvio, ¿cierto?, que esto suma un 100%.
Y de inmediato yo puedo ver que en este trimestre y en general a través del tiempo, la mayor masa de ocupados en la economía chilena lo hace de forma dependiente. Es decir, que o trabaja para una empresa privada, o trabaja para alguna empresa del sector público, o también lo hace, ¿cierto?, en forma de personal doméstico. Es decir, que a través del tiempo, lo que más predomina en la economía son el concepto de la dependencia, más que de la independencia. Ahora, usando estos cálculos de estas participaciones, pero ahora utilizando las ramas de actividad económica, perdón, me adelanté un poquito, yo puedo construir, utilizando estos mismos elementos, yo puedo construir entonces el siguiente diagrama, para que más o menos también tengamos una radiografía del trimestre abril, mayo, junio. Por ejemplo, el total de ocupados en abril, mayo, junio del año 2021 sabemos que fueron 8.041.000 personas. De este total, un 24,36% lo hace de forma independiente, que fue el cálculo que recién mostramos, y un 75,64% de forma dependiente. Ahora, dentro de los trabajadores independientes, si ustedes se fijan, un 12,45% lo hace como empleador, un 84,37% como cuenta propia, y un familiar no numerado, que es un número bastante bajo, que es un 3,18%. Ahora, estos números son sumamente importantes de analizar. ¿Por qué? Porque normalmente, y que vamos a ver después desde el punto de vista de la informalidad, la mayoría de los trabajadores por cuenta propia son trabajadores informales. Esto quiere decir que son trabajadores que no tienen inicio de actividades ante el Servicio de Impuesto Interno y o no hacen cotizaciones previsionales ni de salud. Por lo tanto, se considera que si bien tienen un trabajo, ese trabajo es precario desde el punto de vista técnico. Es decir, que es un trabajo que efectivamente está generando un ingreso, pero un ingreso que a lo mejor no está pensando mucho en el futuro, sino que básicamente en un consumo presente. Ahora, respecto a los trabajadores dependientes, si ustedes se fijan, la mayor masa corresponde a los trabajadores asalariados, ya sea del sector público o privado, y dentro del sector asalariado, la mayor masa entonces lo hace en el sector privado, un 82,18%. Ahora, dentro del personal doméstico, que si bien es poquito, un 3,24% del total de dependientes, la mayoría lo hace puertas afuera. 82,90% de las personas, por lo menos en este trimestre móvil, lo está haciendo afuera. Antiguamente, estos porcentajes estaban invertidos, puerta afuera, puerta adentro. Antiguamente era más común, por ejemplo, que el personal doméstico, sobre todo las nanas, vivieran con la familia, pero eso ha traído cambiando a través del tiempo y ahora, cierto, las nanas trabajan en oficios que son de tipo part-time, por lo tanto ya no están dentro de la casa, sino que a través del tiempo, cierto, han ido trabajando en distintos hogares y eso hace entonces que el puerta afuera predomine ahora sobre el puerta adentro. Este también es otro gráfico donde se calculan las participaciones del número ocupado en las distintas ramas de actividad económicas que les mencioné anteriormente. Y si ustedes se fijan, la mayor cantidad, como le indicaba, se centra en el rubro comercio al por mayor y por menor, 18,7%. Otro rubro importante es el rubro de la construcción, el rubro aquí de la industria manufacturera, la agricultura y la enseñanza. Esos son los rubros que normalmente predominan a través del tiempo y que se han mantenido más o menos estables como los líderes o top 5 de ramas económicas que proveen, en este caso, de ocupación a través del tiempo. Bueno, entonces, también yo le había hablado del concepto de la informalidad laboral y el INE, a modo también de tenerlo como referencia, solamente a partir del trimestre móvil julio-septiembre del año 2017, se empieza a incorporar formalmente, valga la redundancia, dentro del cuestionario que aplica el INE, una encuesta asociada o una pregunta asociada a la informalidad laboral. Antiguamente esa pregunta no existía y por lo tanto, cuando un investigador quería analizar la informalidad, llegaban, o distintos investigadores cuando analizaban el concepto de informalidad, llegaban a distintos, digamos, datos. ¿Por qué? Porque cada uno tenía que filtrar la información dependiendo de distintas definiciones. Entonces el INE a partir del año 2017 uniforma el concepto de informalidad y define entonces dos conceptos asociados. Uno que se refiere a el sector informal y otro que se refiere a ocupación informal. Entonces, el INE puede determinar si un ocupado, por ejemplo, trabaja en un sector informal o si el ocupado es propiamente un ocupado informal. O sea, tiene dos formas en este caso de medir esa informalidad. Partamos con el sector informal.
Se considera que la actividad que desempeñan ocupados pertenece al sector informal cuando la unidad económica en la cual trabaja no cuenta con un registro de antiimpuesto interno. Tampoco puede ser clasificada como cuasi sociedad, ya que no poseen contabilidad completa o simplificada, y hay un montón de otras cosas que a lo mejor son más técnicas, pero en términos prácticos, cuando yo considero que la empresa pertenece, en este caso, al sector informal, básicamente cuando no tiene, en este caso, iniciación de actividades ante el impuesto, ante un servicio de impuesto interno. Aquí, por ejemplo, están todos aquellos emprendimientos que surgieron en base a la pandemia. En ese caso, se pueden considerar que están dentro del sector informal en la economía, porque la mayoría de esos emprendimientos, ¿cierto?, son bastante pequeños y no hacen, en este caso, una iniciación de actividades y tampoco tienen contabilidad simplificada que le permita entonces separar, por ejemplo, sus gastos. O son todas aquellas empresas que se mencionan acá que no tienen una oficina contable, que sería entonces el caso de esos emprendimientos. Pero también tenemos la definición de ocupado informal. Son todos aquellos asalariados o trabajadores del servicio doméstico, es decir, que son los trabajadores, en este caso, dependientes, que no cuentan con cotizaciones de salud y previsión social AFP, por concepto de su vínculo laboral con un empleador. Esto quiere decir que son todos aquellos casos donde efectivamente yo reporto que trabajo como trabajador dependiente, pero donde el empleador en este caso no me cancela las cotizaciones de salud, ya sea ISAPRE o FONASA, y de previsión social. Y además, obviamente aquí entran de inmediato todos los familiares no remunerados por definición. Eso entonces, a grandes rasgos, equivale que se entiende ahora por informalidad, tanto del punto de vista de ser un ocupado informal y también respecto de trabajar en un sector informal. Entonces, recordemos, sector informal es cuando una empresa o actividad no tiene, en este caso, registro de iniciación de actividades. Ocupado informal, yo trabajo como trabajador dependiente y mi empleador no me cancela las cotizaciones de salud ni previsión social. Y también aquí recuerden que están entonces los familiares no remunerados. En base entonces a esa información, yo construí esta tabla y aquí lo que hago es clasificar de acuerdo a la ocupación informal, es decir, clasifico si un ocupado es o no informal y lo clasifiqué también de acuerdo a la categoría de la ocupación. Recuerden que de acuerdo a la categoría de la ocupación podríamos tener empleadores, cuenta propia, que son los trabajadores independientes de una economía, y podríamos tener en este caso los asalariados del sector privado, sector público, que son dependientes, personal servicio doméstico puerta afuera y puerta adentro, que también en este caso se consideran dependientes, y el familiar no remunerado, que también pasa a ser un trabajador independiente. Entonces, del total de ocupados del trimestre abril, mayo, junio, que sabemos que son 8.041.190, yo puedo hacer la siguiente descomposición. Por ejemplo, si me voy al sector de asalariado del sector privado, que yo les señalaba que es donde se concentra la mayor masa de ocupados en la economía, podemos ver que un 86,2% lo hace como ocupado formal y un 13,8% como ocupado informal. Esto en la práctica no debería existir. ¿Por qué? Porque nuevamente repito, si un trabajador depende de otra persona y esa otra persona no le está cancelando, ya sea por un mutuo acuerdo o por, digamos, en forma totalmente independiente, no le está cancelando sus cotizaciones, es un trabajo que también tiende a considerarse como un trabajador vulnerable, un trabajador precario. Y eso es un número que es bastante elevado, es un 13,8%. Ahora, si me voy al rubro de los trabajadores por cuenta propia, que recuerden que son aquellos que son su propio jefe y que no tienen trabajadores a cargo, ustedes se dan cuenta que la mayor masa se desempeña como informal, 67,3%. Y aquí entonces no está el problema porque estas son las actividades que normalmente entonces no tienen iniciación frente a impuesto interno, y automáticamente entonces, al no tener cotizaciones, clasifica como ocupado informal. Y así entonces puedo ir viendo esto, ya sea por rama de actividad, por, en este caso, por categoría de la ocupación, por hombres y mujeres, etcétera. La encuesta del INE que le voy a mostrar es bastante flexible y me permite hacer este tipo de cruce de información, de modo a obtener la mayor cantidad de datos relevantes para hacer un análisis o hacer un estudio. Aquí tengo la evolución de los ocupados informales a través del tiempo y podemos ver que aquí, por ejemplo, en verde está la tasa de informalidad promedio de la economía, en azul está la tasa de informalidad promedio de los hombres y en rojo está la de las mujeres. Y vemos que a través del tiempo las mujeres da la impresión que ha sido las que han presentado la mayor tasa de informalidad. Recuerden que esto se partió midiendo el año 2017.
Aquí hubo una caída importante de las tasas de informalidad, lo cual no quiere decir que la economía en ese periodo lo hizo muy bien, sino que recuerden que este es un periodo de pandemia donde la encuesta lamentablemente tuvo bastantes problemas para ser aplicada. De hecho, hay unas minutas técnicas donde dicen que estos datos hay que interpretarlos con mucha cautela, debido a que la representatividad se tendió a perder. Recuerden que esta es una encuesta que se hace hogar por hogar, por lo tanto, si había pandemia, los encuestadores no podían salir o simplemente las personas a lo mejor también no querían abrir la puerta a un extraño por temor, ¿cierto?, a generar o adquirir el virus. Además, el INE se encarga mes a mes de recopilar información de salario y de horas de trabajo. Aquí, por ejemplo, tengo las horas de trabajo, en este caso de los ocupados y de los ocupados asalariados o trabajadores dependientes. El total de ocupados es la línea azul y solamente los ocupados asalariados o dependientes son, en este caso, los rojos. Vemos que inicialmente el promedio se tiende a mover más o menos en torno a las 44, 45 horas y después hay una baja y posteriormente, ¿cierto?, se tiende a estabilizar ahora casi en 40 horas o un poquito menos por semana. Esta baja tiene una explicación que es clara. Recordemos que en el año 2005, que está más o menos aquí, hubo un cambio en el Código del Trabajo donde la jornada laboral pasó de 48 horas semanales a 45 horas semanales. Entonces, esta caída que se observa en las horas de trabajo promedio trabajadas se debe entonces específicamente a este cambio en la legislación. El INE también entonces calcula un índice de remuneraciones, que es este naranjo que normalmente presenta esta evolución positiva en el tiempo. Aquí vemos que iba creciendo una tasa bastante rápida y a partir de este periodo en adelante se tiende como a estancar un poquito, a estabilizar, pero sigue creciendo. Y tiene en este caso una especie de correlación negativa con la hora, en este caso, de trabajo promedio, que equivale en este caso a esta línea azul. A través de este curso vamos a observar este fenómeno donde a través del tiempo se observa, por ejemplo, un crecimiento de los salarios, pero a su vez una caída en la hora de trabajo.